Me da mucho gusto poder saludar a Marco Antonio Baños. Gracias, Marco, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Don Eduardo, qué gusto saludarlo. Muy buenos días Muchas a usted y a gracias. todo su auditorio. Muchas gracias, Marco. ¿Qué te iba a decir? Vamos a hablarnos de tú. Abusando yo de que tú eres mucho más joven que yo, pero déjame decirte una cosa. Debes de estar satisfecho, ¿no? Tú participaste, por supuesto, pero ¿te esperabas esa respuesta ciudadana? Mira, la verdad es que esperábamos una buena respuesta de parte de la sociedad mexicana, pero no en las dimensiones que vivimos. Fue muy estimulante para todos nosotros que de una u otra manera estuvimos participando en la convocatoria, pues que hubiese una expresión tan auténtica de parte de la sociedad. Déjame usar esa expresión, Eduardo. Sí, Fue muy motivante ver a tantas personas, por ejemplo, con su silla de ruedas, con familias con niños, hasta con las mascotas que también marcharon en defensa del propio instituto, y además personas convencidas que no fueron acarreadas. No hubo ningún dispositivo de traslado para nadie, ni tampoco hubo los launch, ni estas cosas que luego se ven en los mítines políticos donde sí. las marchas pues se organizan de esa manera. Aquí no, aquí fue una respuesta auténtica, y creo que lo más importante de todo fue el entusiasmo con que los jóvenes también se sumaron, y las consignas que fueron muy uniformes, yo diría, muy respetuosas. No vi que hubiese expresiones de violencia, ni siquiera con este lamentable hecho de la diputada de Morena, que pues estuvo provocando, y algunas otras personas ciertamente muy focalizadas, muy pocas personas que nos estuvieron diciendo cosas en contra. Yo creo que fue una marcha muy respetuosa, pero lo más importante fue el mensaje de rechazo a la reforma electoral del presidente López Obrador. No hay coincidencia con todos los que estuvimos este domingo en esa marcha, y por supuesto que debe haber muchísimas más personas que están sumadas en esa postura, que le dijeron al presidente que no, y que además le demostramos el pasado domingo que no es el dueño único de la expresión popular de estas marchas, en desacuerdo con una política que está queriendo demoler al Instituto Nacional Electoral. Esa parte me parece que le quedó muy clara. Es evidente que ayer usó más de una hora en la mañanera para referirse a la marcha, y esta línea de confrontación que tiene el presidente. Ahora sacó una lista de los políticos que no le gustaron que estuviesen en la marcha, y minimizaron el hecho, diciendo, por ejemplo, Martí Batres desde el mismo domingo que de acuerdo al monitoreo que estaban realizando había entre 10,000 y 12,000 personas. No, la verdad es que, digo, no Bueno, nos vamos a meter a una discusión de cifras, pero las fotografías, las bueno, tomas aéreas son verdaderamente impactantes. El presidente, cuando dice no pudieron llenar el Zócalo, pero lo dice con una mueca de molestia, de rechazo a lo que fue una expresión en su contra, a algo que él considera que es importante para el país, pero que en rigor pues está queriendo generar un esquema de control de los organismos electorales. Y si algo tenemos los mexicanos, pues es una autoridad, un árbitro que nos está diciendo que se pueden hacer elecciones creíbles, elecciones limpias, que es una autoridad como cualquier otra institución pública que necesita algunos ajustes, sí, pero no ajustes para regresarla al control del presidente de la República o del Poder Ejecutivo, del oficialismo en general. Creo que el discurso de Pepe Woldenberg es un discurso que nos representa a quienes estuvimos en esa marcha. Estoy absolutamente convencido de ello, y me parece que también son muy desleales los ataques del propio titular del Poder Ejecutivo en contra de una figura icónica de la transición política mexicana como lo es el doctor José Woldenberg. Entonces, me parece que fue una gran demostración al rechazo de algo en lo que se está en desacuerdo, pero además diciéndolo con toda claridad, se puede hacer de manera pacífica, no violenta, por los medios y por los cauces legales, porque no hubo provocación de ninguna especie de parte de los marchantes, y yo creo que esa parte es muy importante para nuestro país. Creo también, Eduardo, que hay un mensaje implícito, particularmente para el PRI. La gente no quiere que el PRI se vuelva a doblegar,
que el PRI vuelva a traicionar el compromiso ciudadano que tiene, porque este es un mensaje directo a los partidos de la oposición y particularmente al PRI, un PRI cuyo líder incluso fue rechazado ahí sí en la marcha. La gente que lo vio de una u otra manera le expresó pues su molestia por lo que ha hecho en reformas anteriores y sobre todo por el peligro en el que puso a la coalición en el caso concreto de las elecciones de Coahuila y del Estado de México, que son las que están por iniciar y que pues requieren que la alianza estuviese fuerte, pero Alito Moreno pues en la búsqueda de protección y de impunidad por las cosas que le atribuyen o que le acusan desde la Fiscalía del Estado de Campeche, pues traicionó su compromiso de defender a las instituciones mexicanas y esperemos que en esta ocasión pues cumpla lo que él mismo ha señalado y además pues sería verdaderamente reprochable para un político que preside un partido como el PRI, pues que vaya a la marcha y que Sí, termine votando por la reforma. claro, claro. Sería pues una traición Sí. directa a todos los votantes que le dieron confianza al Partido Revolucionario Institucional para tener los escaños que tienen en el Senado y para tener un nivel más alto de diputados que provino de las elecciones del 2021 y que pues son más frente a lo que había ocurrido ya en el 2018. Oye, nada más una anotación al margen. Qué bruto este Martí Batres, con todo respeto, pero qué bruto. ¿Cómo puede decir que entre 10 y 12 mil? Y como bien lo apunta Leti Razo Gómez, dice, si así quieren contar los votos, pues digo, con esos criterios tan absurdos. Pero bueno, una pregunta. Eh, Se habla y al parecer tiene simpatía entre algún sector de la población en el país la posibilidad de que se elijan los consejeros. Y por lo que yo sé, por lo que yo he visto, por la manera en que ustedes como ex consejeros han respondido a las preguntas en este programa, no es enchilame esta gorda, o sea, no se puede elegir a cualquier persona, o sea, son puestos con una muy alta calificación en el manejo de las reglas del juego electoral en el país, o sea, no cualquier vecino, no es revisión de baches o de semáforos o de limpieza en las calles, o sea, el asunto es muy especializado y no cualquiera puede llegar a ser consejero, Marco. Mira, Eduardo, esa parte que tú mencionas yo la comparto, no cualquiera podría tener una responsabilidad, no lo digo por mí, Sí, ni claro. seguramente mis ex colegas o colegas actuales lo dirían por ellos, sino porque hoy día las elecciones son una tarea muy compleja, son una cantidad impresionante de actividades que hay que desarrollar, pero sobre todo hay muchísimos dilemas jurídicos que hay que resolver para que la logística de las elecciones se organice de una manera impecable. Y luego toma en cuenta que tú tienes un sistema nacional de elecciones que le da facultades a la autoridad federal para tener incidencia en las elecciones locales. Entonces, no es nada más que te metas con una legislación de carácter federal para que organices las elecciones de presidentes, senadores y diputados. Son 32 marcos legales distintos también de las entidades federativas que tienen que ver con las elecciones. Y entonces eso te genera una serie de exigencias en términos de conocimientos, en términos de especialidades técnicas que se necesitan tener. Y por otro lado, creo que una elección de consejeras y consejeros electorales, de magistradas, magistrados, como lo plantea el presidente, pues estaría yendo exactamente en la ruta contraria de abaratar las elecciones, porque Claro. recuerda que la iniciativa está planteando que no se hace de manera simultánea con las elecciones de diputados, senadores o presidentes, sino se haría después. Es decir, le agregas una elección más que implicaría la colocación de todas las casillas a nivel nacional. Eso también tiene que ver con costos. Y por otro lado, pues sabemos que los órganos constitucionales autónomos ciertamente requieren de realizar actividades especializadas y por consecuencia pues lo que importa es que conozcan la materia y que se sujeten a los principios de actuar con imparcialidad, con apego a la ley, con independencia frente a los poderes públicos, no que resulten simpáticos para los ciudadanos. Claro que tienen que
rendir cuentas y tienen que informarle a la ciudadanía cómo toman decisiones, cómo organizan las elecciones y ser absolutamente transparentes en la presentación de los resultados y en la forma en que se toman las decisiones. Pero es muy distinto a que tengan que tener una popularidad como un diputado, como un presidente municipal. Si tú ves cómo muchos legisladores, cómo muchos ciudadanos, ciudadanas llegan sin tener una suficiente preparación a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, pues vemos algunos resultados en lo particular, pero al final el tamaño y la forma en que se procesan las decisiones en los órganos congresionales, pues permite que puedan cumplir estos órganos con sus cometidos sin que, digamos, se tenga un efecto por la falta de especialización de algunos de los integrantes del propio poder legislativo. No pasa a mayores, pero si, por ejemplo, colocas a personas que no tengan ninguna experiencia en la organización de elecciones y colocas a personas que que no conozcan las leyes electorales a tomar decisiones, sí puedes tener alguna problemática porque estás hablando de tareas muy especializadas que tienen como, vamos, como característica central que están sujetas a un calendario que se guía con la lógica de un reloj. No hay forma de que te atrases, no hay manera que lo pares, no es como no es como el reloj del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados cuando el presupuesto, aquella vez que Beatriz Paredes inauguró ese famoso reloj legislativo. No, aquí Sí. es de que no te puedes retrasar si hay alguna actividad que no se haga en el tiempo que está establecido en la ley, puedes tener problemas en la organización del proceso. Ahí tienes una magnífica colaboración de Belém, que conoce muy bien también al Instituto Federal Electoral y te puede abundar en estos temas, pero es así como lo vemos. Sería de verdad una situación donde incluso el mecanismo de imparcialidad de los consejeros electorales se vería lastimado porque al final de cuentas es absolutamente falso y esta forma en esa expresión casi de burla que tiene López Obrador para explicar que la imparcialidad de los consejeros deviene de que él propondría 20 el Poder Legislativo y 20 la Corte, pues eso genera, en mi opinión, un efecto exactamente inverso, un mecanismo de control por parte del oficialismo en turno, en este caso es Morena, si después es otro partido político, pues ocurriría exactamente lo mismo. Entonces, no nos conviene regresarle el árbitro al oficialismo, al gobierno en turno. Y creo que Voldemar en esa parte fue especialmente cuidadoso en decirlo. Y mira que he conocido a muchísimas personas que hemos trabajado en los organismos electorales y de Voldemar yo tengo un concepto de un hombre absolutamente íntegro, imparcial y además un hombre agudo en la forma en que dice las cosas, preciso en la forma en que las reflexiona y creo que lo dijo con mucha precisión. No podemos regresar a una etapa en la cual el árbitro electoral está en manos del gobierno y esta cuestión se actualizaría si permites una elección de consejeros en la forma en que el presidente de la República lo ha planteado. Bien, Marco, una última pregunta o penúltima. ¿Qué debiéramos estar discutiendo? En lugar de pelear por la permanencia del INE, podríamos estar avanzando en otras cuestiones, en cambios a nuestro sistema electoral que pudiera hacerlo más eficiente, más económico incluso, que incorpore tecnologías, en fin, hay cuestiones que no se han discutido y que no se van a discutir porque ahora el planteamiento de defensa obliga a otro tipo de acciones y no a la reflexión de cómo podemos modernizar o mejorar nuestro sistema o nuestros procesos electorales. Mira, yo diría que hay muchas asignaturas que sí podrían mejorar el sistema electoral, que justamente como lo mencionas, deberían ser las que se discuten. Un ejemplo está vamos primero a una cosa muy sencilla que es la logística electoral. Tú tienes elecciones concurrentes con las federales en las 32 entidades federativas, pero tienes marcos legales cuyo inicio de proceso es absolutamente heterogéneo. Hay elecciones que la federal empieza en septiembre del año previo al de las elecciones, pero en el ámbito de las entidades hay un bloque de estados que regula el arranque de sus procesos en septiembre, otro bloque lo regula en octubre, otro bloque en noviembre, otro más en diciembre, e incluso hay alrededor de 10 estados cuyas leyes dicen que el proceso empieza en enero. Entonces eso hace que se traslapen las etapas de los procesos electorales. Quizás si se discutiera una mayor homogeneidad de los calendarios electorales, sin afectar ciertas cuestiones de las entidades federativas, a mí me parecería que sería un buen punto. Es decir, que pudieran más o menos tener inicios de ciertas etapas, las precampañas, las campañas,
los periodos de obtención de firmas de los candidatos independientes sería muy bueno. Ahora, hay también en términos, por ejemplo, de una de las peores lacras que tienen hoy día pues las diversas realidades de los estados, que es el tema de la inseguridad pública y del ataque del crimen organizado, que también está afectando las elecciones. Creo que se tendrían que buscar también mecanismos de coordinación entre las autoridades electorales y ciertas facultades que se le tendrían que dar a las autoridades electorales para combatir con mayor eficacia la injerencia del crimen organizado en las contiendas. Ahí hay que ver con mucho cuidado lo que pasó concretamente en Michoacán en 2021 y lo que pasó ahora en Tamaulipas en el proceso electoral que permitió la reciente renovación de la gubernatura. Y luego hay un tema que a mí me parece que ya se volvió obsoleto, pero que está generando ya lesiones al tema de los derechos político-electorales que tienen que ver con decisiones de, por ejemplo, anular casillas cuando tú tienes una indebida integración de la casilla. ¿A qué se le llama indebida integración? Cuando no se complementa la casilla con las personas que fueron capacitadas, tú tomas de la fila a una persona o a dos, según lo que necesites para integrar de manera completa la casilla. Si tú estás formado, pues le dicen venga y forme parte de la casilla. Entonces, el problema es que cuando tú estás en una fila, pero estás en secciones electorales que se dividen por una calle, de este lado de la sección 1 y de este lado de la sección 2, y tomas a una persona de la sección 2 para integrar una casilla de la sección 1, entonces se llama indebida integración de la casilla, y esa casilla, cuando es impugnada por indebida integración, se anula. Tuvimos en el 2021 que 3 distritos electorales, entre ellos uno donde había ganado Gabriela Jiménez, que es esta chica que estuvo está en la organización que siga la democracia y que fue la que coordinó la integración de todas las firmas para la revocación de mandato de López Obrador. Es una política de Morena muy activa, ella es una mujer muy trabajadora, se mete mucho a las cuestiones, pero ella había ganado una diputación en Azcapotzalco y ganó por 500 votos. Le anularon al final de cuentas algunas casillas en la sala superior del Tribunal Electoral y el resultado varió al anularse esas casillas. En lugar de ganar Morena, ganó el PAN. Pero aquí el punto es que se gana esa elección por parte del PAN por una indebida integración de las casillas. Pero aquí la integración de las casillas no es responsabilidad ni de los candidatos ni de los partidos, pero afecta a derechos políticos. Esa parte creo que se tendría que revisar también en la legislación. Y por último, lo que tú decías, la parte de los costos. Si le das a las autoridades electorales algunas atribuciones para que paulatinamente vayan ampliando el uso de las aplicaciones tecnológicas en la recepción de la votación y en la contabilidad de los votos, muchos de los costos que tenemos hoy día ya no se requerirían. Claro. Esa parte me parece que es absolutamente demostrable y que ha generado, pues, con todos los cuidados logísticos necesarios, buenos resultados en países como la India, que tiene un padrón electoral mucho más grande que el nuestro, más de 1,000 millones de personas. Brasil, que recientemente pues tuvo la renovación del poder ejecutivo en medio de una discusión, pues no parecida, pero pues con algunos tintes similares a la que tenemos acá nosotros y que también podría generar pues un esquema de ahorro muy importante en el costo de las elecciones y finalmente revisar con mucha racionalidad cuánto le debes entregar como financiamiento a los partidos políticos. Esos son algunos de los temas que creo que sí se podrían ver, pero con objetividad, con racionalidad, sin un asunto de estómago, sin también pretender obtener ventajas indebidas cuando eres el grupo gobernante. Esa parte creo que vale la pena que se tome en cuenta. Y mira, Eduardo, hay un detalle que ha pasado desapercibido, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 8 de noviembre le dio palo a esta decisión que tomaron durante la revocatoria de mandato, recordarás, de modificar el concepto de la propaganda gubernamental para sacar a todo el ejército de los servidores públicos de Morena a promover la ratificación de López Obrador. Esa cuestión fue revocada, declarada inválida por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso nos está demostrando que lamentablemente Morena pues se ha caracterizado porque usa sus mayorías para poder obtener ciertas ventajas de cambios legislativos en pleno desahogo de contiendas electorales. Estaban ya en marcha los procesos electorales de los 6 estados y además la revocatoria de mandato. Entonces, creo que nos podríamos abocar a afinar esos detalles que hicieran más ágil la logística electoral y menos costosa las elecciones y la política en general.
Marcos, no será la última, Marco, no será la última vez que nos vemos por fortuna, aprovechar tu enorme conocimiento. Este tema seguirá siendo fundamental en el país y en este programa. Te agradezco en esta ocasión que estés aquí con nosotros, que espero considerar siempre tu casa. Muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender la realidad. Al contrario, Eduardo, muchísimas gracias. Un saludo para todas y todos.